Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico. Hoy les dejo el resumen semanal para que puedan estudiar y repasar cuando sea necesario. El día lunes trabajamos con la lectura domiciliaria y la prueba de nuestro libro. El día miércoles pudimos trabajar con la guía de trabajo también a distancia que fue relacionada con una guía complementaria de comprensión lectora. Esta guía tenía varias partes. Entre ellas podríamos destacar la parte del vocabulario como lo hemos ido trabajando a lo largo de las semanas. Ahí estuvimos subrayando, observando palabras que podrían ser un poco más complicadas y cada uno buscó el significado o lo pudo deducir solamente con la inferencia. Recuerda que estas guías deben estar resueltas y guardadas en tu carpeta naranja. También estuvimos analizando los personajes que aparecían en los fragmentos y las características que podríamos identificar en ellas, como por ejemplo las características físicas y psicológicas. Por un lado, dijimos que las físicas son aquellas que el ojo humano puede observar a simple vista, es decir, el color de pelo, el color de tez, el color de los ojos, por ejemplo, su contextura física, su estatura, como la ropa que lleva puesta, etc. En cambio, la característica psicológica tiene que ver con algo que va más allá de lo que una persona puede observar. Por lo tanto, muchas veces hay que deducirlo de un texto o de un narrador. Podemos deducirlo sacando, por ejemplo, cómo actúa ese personaje dentro de la historia, o también cómo se comporta, o qué emociones representa o manifiesta. Además, parte de su personalidad, cómo se comporta, si es una persona buena, mala, etcétera. ¿Ya? Tiene que ver con su parte emocional, psicológica, mental, interna de cada uno de los personajes. Aquí vemos dos ejemplos. Tenemos por un lado a Superman, un personaje muy conocido de las historietas, ¿cierto? Y de las películas. Y vemos que hay características físicas y psicológicas que las podemos identificar en él. Si vemos algo físico, podremos ver a simple vista que tiene el pelo negro, una estatura alta, ojos negros y que es de una contextura musculosa. Para poder deducir su parte emocional o psicológica, debemos conocer un poco más de lo que él hace o de la historia que lo rodea. Podemos decir que es valiente, que es solidario, luchador e inteligente. Si solo observamos la imagen que aparece a continuación de la Mujer Maravilla, podemos ver a simple vista rasgos característicos físicos muy evidentes, como una mujer de contextura delgada, que también es muy fornida, se nota que tiene tal vez fuerza en sus brazos, que tiene un cabello largo y café, ¿cierto? Una nariz delgada, una cintura más apretada, etcétera. Podemos observar a simple vista su característica física, incluso cómo está vestida, ¿cierto? Con un torso dorado, con un traje que acentúa su cintura roja, con un cinturón, etcétera. Pero para poder conocer su parte psicológica, también tenemos que deducir a lo que ella se dedica. Por ejemplo, que es una superheroína, ¿cierto? Que venía de otro planeta, que ayuda a las personas, por lo tanto podríamos definirla en palabras claves. Colaboradora, ayudante, vigilante, solidaria, valiente, amable y muchas cosas más. Entonces, no solamente nos sirve ver una imagen, sino que podemos también conocer más de la historia de ese personaje por algo que ya habíamos visto, o tal vez algo que habíamos escuchado, o la conocíamos de algún otro contexto, como una revista, un cómic, una película o un libro. Este es el fragmento de las brujas que habíamos conversado ya de este libro anteriormente, que es muy interesante, del autor Roald Dahl. Este fragmento aparecían palabras destacadas que podíamos trabajar como vocabulario, los cuales ustedes fueron definiéndolas en su propia guía. Les dejé como tarea, como para poder medir la velocidad lectora que ustedes están teniendo actualmente, es que traten de leerlo aproximadamente en 1 minuto con 30 segundos. Aproximadamente quiere decir que puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero recuerda, no vale saltarse palabras ni líneas
y debes respetar las pausas de los signos de puntuación. También les pedí que leyeran este fragmento que tiene que ver con Rapunzel cuando se le corta la melena, ¿ya? Y ustedes debían haber subrayado palabras claves o que no conocieran, además de buscar información implícita que esté escondida y explícita que esté claramente en el texto para responder preguntas. Además buscaron también unas palabras que están subrayadas como parte del vocabulario, calva, ágil y balancín, las cuales las conversamos en clase. Si no recuerdas muy bien, coloca pausa y vuelve a buscarlas. En historia empezamos a conversar de la organización comercial y económica de la colonia. Estuvimos viendo como introducción que empezaron a existir entonces este monopolio que había de América a España. Es decir, América no podía mandar ni vender ningún tipo de producto elaborado por ellos a ningún otro continente o país que no fuera España, lo que se convirtió en algo muy negativo, arbitrario y dictatorial, ya que los únicos beneficiarios acá eran los reyes de España. Podemos ver que surgieron muchos tipos de oficios y trabajos, los cuales vamos a ver en una próxima clase. Pero debemos recordar que la sociedad colonial empezó a surgir gracias a una mezcla de diferentes tipos de razas y orígenes, entre ellas españoles, esclavos, indígenas, que se fueron mezclando incluso con esclavos africanos, y va a haber un tipo de mestizaje que también veremos en una próxima clase y que nos ayudará a crear entonces una organización muy cultural, muy diferente, con diferentes características. También estuvimos conversando de qué cosas se hacía para poder desarrollar la economía de América en la época colonial. Sí, se hacían muchas cosas, pero las principales eran la minería, la ganadería, la agricultura, ya que estos productos eran enviados en barcos hacia España y luego pasar por control de calidad en la casa de contratación, que es parecido a una aduana en la actualidad, las cuales veían que todos estuvieran en orden y recibían los productos que venían desde América. Podemos encontrar, por ejemplo, el oro y la plata, también la cría de ganados que fueron introducidos por los españoles en nuestras tierras, como los bovinos, los caprinos y los porcinos. Y la agricultura también fue muy importante, ya que se empezó a traer también la papa y a hacer diferentes tipos de alimentos como el maíz, que fueron muy populares en la época colonial y que hasta el día de hoy se ocupa mucho en América. En ciencias naturales estuvimos conversando de los efectos nocivos del tabaco. Estuvimos viendo qué partes o qué, por ejemplo, órganos o sistemas podían verse más afectados. Debemos recordar que todos los órganos pueden afectarse por esta enfermedad que es el tabaquismo, pero principalmente aquellos que pasan directamente por el humo y por todas las sustancias químicas que el cigarro contiene en la actualidad, desde la boca a la faringe, desde el corazón al estómago, la arteria y el cerebro y los huesos podrán sufrir graves consecuencias, desde dientes amarillos, cáncer a la boca, a la laringe por ejemplo, también palpitaciones al corazón, problemas cardíacos donde la gente le subirá la presión, el estómago, heridas y llagas en el esófago o en el mismo estómago, las arterias se pueden tapar, provocando dilatación, provocando inflamación y posibles daños incluso en el cerebro también, haciendo unos posibles accidentes cerebrovasculares donde las personas quedan incluso sin poder mover ni hablar. Y los huesos también se van a ir debilitando, ya que el cigarro consumirá todo el calcio que adquirimos de los alimentos. Bueno, los sistemas que más se verán afectados son el respiratorio y el circulatorio. El respiratorio porque es por donde pasa todo este humo lleno de diferentes sustancias que nos hacen daño, ¿cierto? Y el circulatorio será porque también estará afectando la parte de la sangre, las arterias y del corazón, la cual sufrirá incluso hasta un posible ataque cardíaco. El pulmón, como lo vemos en esta imagen, si llega a un tabaquismo avanzado, queda completamente ennegrecido por el alquitrán y las sustancias que lo tiñen de ese color.
las cuales es irreversible. Cuando llega a este daño ya no se puede hacer nada, porque está totalmente inflamado, está dañado. Por eso que hay que tener cuidado y saber cuándo detenerse. Aquí también vimos un gráfico que pudimos deducir entre todos que Chile es uno de los países de Latinoamérica o de América que tiene un mayor consumo del cigarro y del tabaco, y que era muy peligroso también ser un fumador pasivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, si vemos a un fumador dentro de nuestra casa, debemos alejarnos o tratar de darle un lugar abierto para que puedan fumar, porque si no, nosotros también estaremos aspirando ese mismo humo y podremos tener consecuencias. En Chile se creó una ley antitabaco en el 2013, la ley 20.660, en la cual se prohibía que se masificara el tabaco en los medios de comunicación, películas, revistas, se subiera el impuesto para que no fueran tan barato adquirirlo, ¿ya? Y que en las cajetillas se colocaran imágenes con diferentes consecuencias que puede traer el tabaquismo a nuestras vidas. También estuvimos conversando acerca de lo importante que es dejar de fumar y poder curarse de a poco, porque no solo está afectando al medio ambiente, como lo vemos acá arriba, donde un pez se puede comer muchas colillas de cigarro y la playa queda llena de todas estas colillas y la gente trata de hacer campaña, pero hay gente que igual no hace caso y sigue ensuciando y contaminando nuestras aguas y lugares naturales. Por lo tanto, lo importante es tratar de cambiar esto de aquí en adelante. Recién en un año podremos ver algunos cambios positivos en nuestro organismo. Recuerda colocar pausa para recordar lo que estuvimos hablando, pero hay algunos daños cuando ya están muy avanzados que son irreversibles. Acá te dejo un ticket de salida o una finalización para que tú puedas pensar por ti mismo en casa y completar la guía que te dejé. Recuerda colocar un ticket o un visto bueno a donde tú piensas que están las causas del consumo del tabaco y con una X las que no van a influir en esa causa. Por ejemplo, alto rendimiento académico. Si yo soy una muy buena estudiante, lo más probable es que no tenga un consumo alto de tabaco. Por lo tanto, ahí le pondré una X. Si yo pongo falta de apoyo de mis padres, podría colocar un visto bueno, ya que eso sí podría influir a que yo recaiga en un consumo de adicción a un tabaco, por ejemplo. Todo esto es relativo y recuerda que es solamente algo que pudiese pasar. Espero que te vaya muy bien, repases y estamos hablando en nuestro próximo video. Que estés bien, chao.